Saludos nutrinautas, espero se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a su podcast favorito de nutrición. Mi nombre es Montserrat González Cuevas y el día de hoy vamos a hablar de un protagonista silencioso dentro de nuestro cuerpo, uno que pocas veces se menciona en conversaciones cotidianas, pero que tiene una influencia enorme sobre nuestra salud física, emocional y metabólica. El día de hoy vamos a hablar del nervio vago. El nervio vago es uno de los 12 pares de nervios craneales que tenemos en el cuerpo y de hecho es el más largo y uno de los más complejos. Su nombre proviene del latín vagus, que significa errante o vagabundo, y ese nombre no es casualidad. Se le llama así porque literalmente viaja por gran parte del cuerpo. Comienza en el tronco encefálico, desciende por el cuello y se extiende hacia el corazón, los pulmones y buena parte del sistema digestivo. En otras palabras, el nervio vago funciona como una gran autopista de comunicación entre el cerebro y muchos órganos vitales. Forma parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema encargado de regular funciones que no controlamos conscientemente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la respuesta al estrés y muchas otras actividades esenciales para la supervivencia. Dentro de este sistema existen dos grandes ramas: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estamos en situaciones de alerta o estrés. Es el famoso modo de lucha o huida. En ese estado, el corazón late más rápido, aumenta la presión arterial, se liberan hormonas del estrés y el cuerpo se prepara para reaccionar ante un peligro. Por otro lado, el sistema parasimpático es el que favorece el descanso, la recuperación y la regulación del organismo. Y aquí es donde entran en juego el nervio vago. El nervio vago es uno de los principales mediadores del sistema parasimpático. Su activación ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, favorece la digestión, promueve estados de calma y contribuye a regular procesos inflamatorios en el cuerpo. En términos simples, podríamos decir que el nervio vago es una especie de interruptor biológico que ayuda al organismo a pasar del modo supervivencia al modo recuperación. Pero lo interesante es que este nervio no solo regula funciones físicas, también tiene una relación muy estrecha con nuestras emociones y nuestro estado psicológico. En las últimas décadas, distintas investigaciones han explorado cómo la actividad del nervio vago está asociada con la regulación emocional, la resiliencia al estrés e incluso con trastornos como ansiedad o depresión. Una de las teorías más conocidas en este campo es la llamada teoría polivagal, propuesta por el neurocientífico Stephen Porges. Esta teoría plantea que el nervio vago tiene un papel fundamental en cómo percibimos la seguridad o la amenaza en nuestro entorno y en cómo nuestro cuerpo responde ante estas señales. Cuando el nervio vago funciona de manera eficiente, el organismo tiene mayor capacidad para regular el estrés, mantener la calma y recuperarse después de situaciones difíciles. Pero, cuando su actividad está disminuida o desregulada, el cuerpo puede permanecer durante más tiempo en estados de alerta fisiológica, lo que se asocia con mayores niveles de estrés crónico. Y aquí es donde este tema comienza a conectarse con algo que discutimos frecuentemente en nutrición: la relación entre el cerebro y el sistema digestivo. Existe una comunicación constante entre el intestino y el cerebro, lo que hoy conocemos como el eje intestino-cerebro. El nervio vago es una de las vías principales que permiten esta comunicación bidireccional. De hecho, algunos estudios sugieren que aproximadamente el 80% de las señales que viajan a través del nervio vago van del intestino hacia el cerebro, no al revés. Esto significa que lo que ocurre en nuestro sistema digestivo puede influir en nuestro estado mental, nuestro estado inflamatorio e incluso nuestra percepción del estrés. Por ejemplo,
La microbiota intestinal, ese enorme ecosistema de bacterias que habita en nuestro intestino, puede producir metabolitos y neurotransmisores que interactúan con el nervio vago y modulan señales hacia el cerebro. Este hallazgo ha abierto nuevas líneas de investigación en campos como la neurogastroenterología y la psiquiatría nutricional. Pero más allá de la investigación científica, surge una pregunta bastante interesante. ¿Podemos influir de alguna manera en la actividad del nervio vago? La respuesta es sí. Diversas prácticas y hábitos pueden favorecer la activación del sistema parasimpático y, por lo tanto, estimular indirectamente la actividad del nervio vago. Una de las estrategias más estudiadas es la respiración profunda y lenta. Cuando respiramos de forma pausada, especialmente utilizando el diafragma, se activan señales que favorecen la respuesta parasimpática del organismo. Esto puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, disminuir la tensión fisiológica y promover estados de relajación. Otra práctica que ha mostrado efectos positivos es la meditación o las técnicas de atención plena, también conocidas como mindfulness. Estas prácticas ayudan a regular la respuesta al estrés y se han asociado con mejoras en la llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador fisiológico relacionado con la actividad del nervio vago. El ejercicio físico moderado también juega un papel importante. Actividades como caminar, nadar o realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada pueden mejorar la regulación del sistema nervioso autónomo con el tiempo. Y, por supuesto, desde la perspectiva nutricional, la salud intestinal también tiene relevancia. Una alimentación rica en fibra, frutas, verduras, legumbres y alimentos fermentados puede favorecer la diversidad de la microbiota intestinal, lo cual podría tener efectos indirectos sobre la comunicación intestino-cerebro mediada por el nervio vago. Además, el sueño adecuado es otro factor fundamental. Dormir mal o dormir poco altera la regulación del sistema nervioso autónomo y puede favorecer estados de estrés fisiológico prolongado. Como pueden ver, el nervio vago nos recuerda algo muy importante. El cuerpo humano funciona como un sistema totalmente integrado. No podemos hablar de nutrición sin hablar del estrés. No podemos hablar de digestión sin hablar del sistema nervioso. No podemos hablar de salud mental sin considerar procesos biológicos que ocurren en el intestino. La ciencia moderna cada vez confirma más lo que la fisiología ya sugería desde hace décadas. Nuestros sistemas no funcionan de manera aislada, funcionan en red. Y entender esa red nos permite comprender mejor cómo pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto acumulativo en nuestra salud. Respirar con calma, mover el cuerpo, cuidar la alimentación, descansar adecuadamente y aprender a regular el estrés no son intervenciones aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas biológico. Y en ese rompecabezas, el nervio vago cumple un papel silencioso, pero fundamental. Muchas veces buscamos soluciones complejas para mejorar nuestra salud, pero el cuerpo humano tiene sistemas de autorregulación increíblemente sofisticados. A veces lo que necesitamos no es añadir más estímulos, más suplementos o más intervenciones, sino permitir que esos sistemas funcionen como están diseñados para hacerlo. Cuidar nuestra fisiología también implica respetar nuestros ritmos biológicos. Y quizás uno de los mayores aprendizajes de la ciencia moderna es justamente ese, que el equilibrio no es debilidad, es regulación. Recuerda que entender cómo funciona tu cuerpo es una de las formas más poderosas de cuidar tu salud. Gracias a Producciones Argos por hacer todo esto posible. Nos escuchamos en un próximo episodio de Nutrinautas, explorando la nutrición. ¡Chao!